La historia comienza, como casi todas las historias de lobos, de una manera triste. Una loba saltarina, de cuyo nombre nada se habrá dicho jamás, había traído al mundo a sus 5 cachorros. Y por cierto, te voy a dar una primicia. Sí, a ver. A ver. Con uno de los cuentos que mi padre contó en la radio, sí, que es El cuento de lobos, y que es absolutamente alucinante. O sea, Walt Disney, nada que ver. Todo improvisado, claro. También en radio llegaba... porque era un cuento que le habían contado a él sus niñeras en el pueblo, en Poza de la Sal, basado en las historias y las leyendas de los lobos, que luego él, con su conocimiento de los lobos y de la etología del comportamiento, había ido cambiando en cierta medida, y que luego, en las esperas que hacía con mi madre para coger los halcones y para observar los halcones, que eran esperas pues de todo el día, pues mi madre decía: Félix, cuéntame el cuento. Entonces era un cuento que iba versionando y versionando, se lo sabía de memoria, le salía del corazón, nos lo contaba también a nosotras de pequeñas. Qué miedo, ¿no? Y finalmente, no, porque es maravilloso, no es en plan de miedo. Que en mi casa se contaba Caperucita Roja al revés, que la cursi era Caperucita Roja, la abuela era insoportable y lo olía el aliento, y el lobo era maravilloso, y bueno, de miedo nada, el lobo, bueno, imagínate. Pero quedaba bien, hacía lo que tenía que hacer, hombre, ¿no? Claro, nosotros nos medio hemos criado con lobos, básicamente. Vale, y tienes esa... Entonces, está esta grabación, que en origen dura unas 9 horas, y es un cuento de los últimos 2 lobos que quedan en Castilla y León, pues imagínate, en los años 50, en Castilla, con lo que eran entonces los rebaños de carneros, de más de 400 carneros, los pastores, como eran entonces, y es la lucha del hombre contra el lobo y la supervivencia del lobo, los 2 últimos lobos, que son Elcano y Sibila. Entonces, basado en todas las historias que pasan estos lobos, hasta que no te voy a contar si sobreviven o mueren, se va a hacer una película de cine con la voz de mi padre. ¡Ah, qué bueno! ¿Está bien? ¿Eso está bien? ¡Qué bueno! ¿Y eso para cuándo? Pues se está trabajando, ¿no? Como dice el productor, va a ser el evento cinematográfico del 2012. Buen productor, buen productor. Cuando estábamos preparando la entrevista, que podemos investigar un poquito lo que estáis haciendo en la Fundación y todo esto, como que esto está empezando, ¿no? Que la biografía es, digamos, el punto de inicio, no de inicio porque ya la Fundación tiene tiempo, pero punto de inicio de una nueva etapa en la Fundación, porque hablabas antes de cuentos, hay 8 horas de radio grabadas de tu padre contando cuentos de lobos, también hay planificado una película. Cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, en la Fundación nos constituimos en el año 2004. Llevamos unos cuantos años ya de funcionamiento, pero tampoco una barbaridad. Entonces, hay 3 líneas estratégicas fundamentales. Félix Rodríguez de la Fuente, que es la que recupera todo lo que es el legado y trata de proyectarlo. Una que es Concienciados, que son todo proyectos de comunicación, de sensibilización. Y otra que es El hombre y la tierra, y que trabaja más alrededor del reconocimiento del mundo rural como custodia de la naturaleza. Entonces, en la línea del hombre y la tierra, pues se encaja, por ejemplo, la biografía y esto que tú has mencionado, que es un poco un secreto porque todavía está en vías de... Pero ya lo has contado, pero no, te voy a dar unos pequeños adelantos, ¿no? Que no es que existan 8 horas grabadas del cuento de lobos de mi padre en la radio, hay más de 300 horas de radio de mi padre contando cuentos, bueno, es mi padre en estado puro porque es su voz, entonces es de una potencia y de una fuerza extraordinaria, de suma actualidad, y bueno, hay un productor que ha escuchado ese cuento en particular que ha sido un flechazo absoluto y que quiere hacer una película basada en el cuento. Qué bien, bueno, qué ganas, trabajos tenéis por delante ahora también. Qué maravilla. Muy emocionante.